Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Streamy Café, hablemos de libros, esta sección que se abre cada vez que termino de leer un libro. Acabo de pasar una hora, la última hora, para terminar el libro que aparece en el título de este stream. Colombia siglo XX, de la Guerra de los Mil Días a la elección de Álvaro Uribe. Eh, es un libro que conseguí gracias a que estoy suscrito, que estoy asociado a la biblioteca Luis Ángel Arango. Está en digital, es decir, que lo leí de manera digital, lo leí en el computador. Y bueno, dediqué unos 6 meses, creería yo, unos 6 meses o sea, lo empecé a leer el 18 de enero y lo terminé hoy, 3 de julio del 2025. Creo que lo suspendí como 2 meses, no sé cuánto tiempo lo suspendí, porque le di prioridad a otras lecturas y bueno, ya lo terminé el día de hoy. Stream y Café, hablemos de libros. Pues como lo dije, es un programa en el cual doy mi opinión con respecto a qué me pareció el texto, qué me pareció el libro, si es bueno o es malo. Sí. Y esto hace parte, este Stream y Café, hace parte de el objetivo, de uno de los objetivos de este proyecto, que es comprender la historia de la humanidad. Como la comprensión de la historia de la humanidad es tan amplio porque la humanidad se divide en distintas humanidades, en distintas sociedades, cada una con sus propias características y con su propia dinámica y demás. eh, Le he dado prioridad a la historia de Colombia, ¿sí? Ahorita estoy involucrado en, en, en escarbar, en sacar eh, toda la historia de Colombia a relucir, ¿no? En diferentes libros. Entonces, si por alguna razón ustedes dicen, a este tipo le caería bien X lectura, pues les recomiendo dejar la lectura en los comentarios, ¿no? Bueno, el libro es bastante interesante. Trata la historia del siglo XX, tal y como lo dice el título, de la Guerra de los Mil Días, que termina en 1903, 1900, sí, 1903. La Guerra de los Mil Días, 1903, con la que inicia el siglo XX y termina con la elección de Álvaro Uribe. Pero el mandato de Álvaro Uribe no está incluido en el texto, en el propio texto, sino en el epílogo, en ya la parte final y en el epílogo en la tercera edición. Es decir, la edición de la segunda, la primera edición no abarca el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez y pues la situación de Álvaro Uribe Vélez. Este libro resalta en su mayoría nombres y políticas de los diferentes presidentes a lo largo de la historia del siglo XX. Él es como el desarrollo de las diferentes políticas que se implementaron en cada periodo presidencial y los avances, las dificultades y demás. Menciona algunas cosas que son específicas de la historia colombiana, algunos periodos que son específicos en la historia colombiana, como es
la hegemonía conservadora, la república liberal, eh, eh, la violencia bipartidista, eh, el Frente Nacional, eh, y bueno, sí, parte del narcotráfico o la violencia producto del narcotráfico, el surgimiento de las guerrillas, sí, o sea, temas que son específicos que, que en diferentes libros se encuentran como estos títulos, ¿no? Pero tiene que ver ah, perdón, me pica la nariz, tiene que ver con la política en Colombia, ¿no? Con el ejercicio político. Carajo, y ahora me picó la nariz. Con el ejercicio político, ¿no? O sea, se habla del periodo presidencial de López Pumarejo y qué políticas adelantó, qué leyes se adelantaron en el gobierno de López Pumarejo y así con todos los candidatos presidenciales. Y un poco de la historia misma, o no tanto de la historia, sino del contexto político de la época. ¿Quiénes eran los protagonistas en ese contexto político? Eh, y cómo desde el Estado, cómo desde los diferentes gobiernos y el Estado se atiende todas todas las, todas las problemáticas o se trata de atender todas las problemáticas, las promesas que se hicieron en campaña y los verdaderos cumplimientos de esas promesas, ¿no? Entonces es un libro interesante porque pues todo el- la sustancia del libro está prácticamente en lo que hicieron los distintos gobiernos, las políticas que hicieron los distintos gobiernos, los ministros, los, sí, los ministros, los presidentes más importantes de cada periodo, los candidatos presidenciales de cada periodo, quién ganó, cuántos votos obtuvo cada uno de los candidatos, cómo se fueron cambiando por ejemplo, este libro empieza hablando del Ministerio de Guerra. El Ministerio de Guerra y Ministerio de Guerra y siempre Ministerio de Guerra, 1900, 1910, 1920. Y en el momento, que es como creo que si no estoy mal, si mal no recuerdo, en el 64 se cambia el nombre de Ministerio de Guerra a Ministerio de Defensa. ¿Sí? Entonces es como, es presenta sutilmente esos cambios que uno pensaría eh, no tienen nada que ver, pero están relacionados con todo, ¿no? La política, o sea, la idea o cómo se concebía el Ministerio de Guerra y cómo la renovación de los ejércitos, la renovación de las Fuerzas Armadas, bueno, o sea, trata es como de todos esos cambios que se dieron alrededor de las instituciones y de las políticas de los diferentes gobiernos para atender las necesidades de la población colombiana dependiendo de su periodo histórico, dependiendo de su momento histórico, ¿no? Por ejemplo, y también la relación que se tiene con lo internacional, ¿no? Las políticas internacionales. Las políticas internacionales, por ejemplo, en los años eh, 30 o 40, el problema de la Segunda Guerra Mundial, las políticas que adelantaba Estados Unidos, las políticas que se adelantaban en el continente, todas estas cosas
las trata de una manera maravillosa, perfecta. Es un libro muy bueno, les recomiendo que lean ese libro. Que yo lo conseguí, o sea, yo lo leí prácticamente lo leí o sea, por la biblioteca Luis Ángel Arango, ¿no? Está en versión digital. No sé, no revisé muy bien si estaba de manera física. Hay gente que le gusta leer de manera física, pero bueno, yo lo leí. Son 622 páginas, de las cuales son como 560 y algo. No me fijé. 560 de texto y el resto de la 560 a la 622 son referencias del libro. Es una investigación muy interesante. Es de la editorial de la Pontificia Universidad Javeriana y el autor es César Miguel Torres del Río. Entonces, es muy bueno. Este libro es la segunda edición corregida y aumentada. Es muy bueno, o sea, me gustó muchísimo el libro, se los recomiendo enormemente. Y bueno, para no seguir hablando del libro, quisiera que lo leyeran. Mi intención con estos streams no es tanto decir específicamente qué trata el libro, sino más bien tratar de expresar un poco la emoción que sentí a lo largo de estos 6 meses, por ejemplo, que este libro lo leí en 6 meses de este libro. Claro, en un principio la lectura era como, "Ah, no me gustaba mucho porque, no sé, como que, perdón por el sonido, eso es el temporizador. El tema de la historia, ¿no? O sea, como que siento que ciertos periodos son ajenos o son muy viejos ya, y como que no tienen nada que ver con la sociedad actual. Razón por la cual empecé a leer el libro, ¿no? Para saber específicamente qué pasó en el siglo XX, qué sucedió en el siglo XX, porque ese es nuestro pasado reciente. ¿Sí? O sea, el siglo XX son los 100 años, los, 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 los 100 años, pues es el siglo pasado, es el pasado reciente, ¿no? Eh, y pues obviamente es convulsivo, ese siglo es impresionante. O sea, todo lo que pasó en ese siglo, es fuerte, ¿no? Con respecto a la historia de Colombia. Les recomiendo muchísimo el libro. Creo que no es más. Estoy alargando este stream, no sé por qué, pero bueno. Muchísimas gracias por ver este pequeño video. Trataré en lo posible de hacerlos cortos, aunque a mí la verdad me gusta el contenido extenso. Me gusta hablar durante 1 hora aproximadamente. Mm. Del libro, tratando de sacar el mayor provecho al recuerdo, o sea, tratando de sacar a la luz todo lo que recuerdo del libro, pero entre más minutos me demore hablando, menor es la probabilidad de que alguien vea el contenido. Entonces lo dejo aquí en 14 minutos, 15 minutos. Y muchísimas gracias. Nos vemos pronto.